Bueno, con esta teórica vamos a dar inicio al trabajo práctico 1, en el cual nos vamos a manejar ahora con el tema de los equipamientos urbanos. Como dijimos en la primera teórica, vamos a trabajar en lo que queda del cuatrimestre, unas 20, 21 clases, sobre un edificio de equipamientos de aproximadamente 600 metros cuadrados, algo más, con un uso preponderantemente cultural, en un emplazamiento, en este caso del borde entre el macrocentro y la primer periferia, en el área de interfaz de intercambio, eh, lo que se conocía como área anillo, en acercamientos que irán desde la reflexión crítica sobre modelos de la modernidad y la verificación posterior en la práctica proyectual. Ahora, refiriéndonos especialmente al rol de los equipamientos como estructurantes del urbano, en su rol de monumento. Siempre entendiendo la arquitectura como un sistema de relaciones entre el objeto proyectual y las prácticas sociales, vamos a entender a los equipamientos como que juegan con un rol protagónico en el desarrollo de la ciudad, como razón de la ciudad misma, por un lado, si pensamos en el puerto y en las infraestructuras férreas en el caso de Bahía Blanca, o como un complemento del uso residencial, si pensamos en equipamientos como el Hospital Pena o la universidad misma, como un factor de memoria colectiva, podríamos mencionar el Teatro Municipal, el ex Hotel de Inmigrantes, y con el transcurso del tiempo como elementos significativos sobre los que se construyen nuevas identidades urbanas. Citemos, por ejemplo, el Paseo de las Esculturas. De este modo, estos monumentos se constituyen como los ámbitos preferenciales de la actividad común y estructurantes protagónicos del civismo, del espacio entendido en términos democráticos, de encuentro y de diálogo. En esos términos, nuestra mirada crítica deberá ir desde el monumento como memoria, lo que fue, al uso como generador de identidades alternativas contemporáneas, lo que puede ser. Bueno, continuando y siguiendo la idea de esta búsqueda de identidades contemporáneas, podemos ver entonces a la arquitectura como una relación, como un sistema arquitectónico nuevamente, ahora entre el objeto y el paisaje urbano. Digamos entonces que los sistemas arquitectónicos de equipamiento como ámbitos de intermediación entre lo humano, nuestra experiencia individual y lo metropolitano, la cultura que nos contiene, la memoria colectiva, presenta el equipamiento como monumento en contraposición a la escala doméstica del tejido urbano. Entonces el monumento aparece como un objeto en el paisaje, como hito urbano, tomándonos de conceptos de Lynch en su texto La imagen de la ciudad de 1960 o el texto de Rossi, Arquitectura de la ciudad de 1982, entendemos que el monumento como hito tiene la capacidad simbólica de significar, de estructurar el paisaje urbano, de ubicarnos en la ciudad. También el monumento se nos presenta como un nodo, como un espacio condensador socioespacial significativo. En ese sentido, podemos preguntarnos cómo facilitar la agregación de usos complementarios o cómo generar efectos de accesibilidad y de densificación. El monumento también se nos presenta como lugar de la memoria, como construcción de identidades alternativas y de significados suplementarios. Entonces vamos a entender la memoria de lo ocurrido como situación y la identidad a construir como evento, en términos de Luis Mateos. En la imagen vemos cómo el edificio de la UNCE en Alem, en tanto hito urbano, nos ubica espacialmente en un punto diferenciado de la ciudad. Vemos en la foto aérea de Google la traza de la avenida Alem con el Parque de Mayo abajo y al lado el edificio de la UNS, y sabemos, viendo ese objeto monumental, que estamos a 7 u 8 cuadras del cruce con el SINA y el Teatro Municipal, y que estamos a unas 12 cuadras de la Plaza Rivadavia. También eh, el monumento se nos presenta como un nodo, es decir, como un lugar donde sabemos que se desarrollan determinadas prácticas, tanto académicas, vemos más abajo
un aula de la universidad donde el profesor interactúa con los alumnos en una clase y también como usos complementarios socioculturales. Vemos al lado una imagen donde se ve a un grupo de jóvenes en un concierto al lado de la Plaza Lola Mora, y también es el lugar del pasado. Vemos en la última foto a la derecha abajo a David Silverello, el Guato, dirigente estudiantil asesinado en el ala de ingeniería del edificio de la UNS por la AAA el 3 de abril de 1975. Bueno, hablar de los equipamientos y su rol en el sistema de espacios públicos como monumento nos lleva al debate sobre lo urbano y el regreso a la ciudad como proceso sociohistórico, como habíamos visto en la teórica anterior. Ya habíamos hablado de la crisis de los CIAM en relación a la ciudad histórica como reacción de la tendencia de Rosia y Monino en los años 70 que reivindicaban la necesidad de comprender la ciudad como un diálogo entre monumento y tejido en contraposición a la propuesta de tabla rasa del Plan Boissin de Corbusier de 1925, donde el tejido histórico es sustituido por bloques de edificios sobre un plano indiferenciado. El espacio público, la calle esencialmente como corazón de las prácticas urbanas en sustitución a la grilla CIAM de descomposición de la ciudad en zoning de usos diferenciados, habitar, circular, trabajar y recrearse, es propuesta entonces por el Think Tank mediante la grilla de reidentificación urbana propuesta por Ellison y Peter Smith en el CIAM 9, 1953 en Aix-en-Provence, donde se propone a la ciudad entonces como formas de asociación que se dan entre las prácticas de lo doméstico y lo barrial a través de la calle. No desde las formas históricas de la calle y el tejido, sino desde las ideas que encarna. Es así entonces que en la propuesta de Candil y Joseph Good para la Universidad Libre de Berlín en 1963, como así también en el caso de proyectos anteriores de Van de Broek y Baquemat para Berlín Hauptstadt de 1957, se busca esta relación entre espacios arquitectónicos y calles, aunque sin llegar a vincularse con el contexto histórico urbano de Berlín, según la crítica que hace Giancarlo De Carlo, que menciona la superioridad de la propuesta de Corbusier para el Hospital de Venecia del mismo año, de 1963, donde Corbusier ahí sí reconoce las particularidades del tejido veneciano cuando pone en relación toda una serie de patios y calles para organizar el hospital. Giancarlo De Carlo repropone un proceso de construcción desde la participación del usuario en la Villa Matteotti del Rimini en el año 1970, donde entonces la exploración etnográfica pasa a ser un recurso para la construcción de estas relaciones entre prácticas y ámbitos. Y en línea esto con el ala holandesa Hertzberger, Braken, los estudios posteriores de Panerai y Castex y de Solá Morales en Barcelona, y donde vemos que hay un corrimiento desde los estudios tipológicos de Rossi y Rafael Moneo, que van dando paso a estudios basados en diagramas que ponen en relación el objeto y el sistema. Bueno, de la lectura de la arquitectura como sistema arquitectónico vamos a pasar ahora a la lectura de la arquitectura como objeto en sí mismo, para observar el equipamiento en su carácter de tipos, en su carácter de espacio organizado. En ese sentido, el monumento, elemento que estructura el sistema de lo urbano, nos ofrece dos medios de análisis. El análisis tipológico, ya conocido del ámbito como objeto y de sus series tipológicas, de organización central, lineal, radial, agrupado, de trama, y el análisis diagramático, que se sale de la idea de objeto tipológico para relacionar el objeto con los elementos del paisaje urbano. El sistema de objetos materiales, de los otros objetos materiales,
el sistema de lo sociopolítico y el sistema de lo ambiental. El método diagramático nos acerca a la idea de estrategia proyectual en ese sentido, como ese ensanche de la base del saber disciplinar de la arquitectura que va del objeto al sistema y del sistema a las estrategias. En ese sentido, nos dice Montaner en su texto del diagrama a las experiencias del año 2014 que el trabajo esencial de los arquitectos consiste en prever unas formas nuevas o recicladas destinadas a resolver unas necesidades que se proyectan hacia el futuro y en cierta medida desconocidas, donde los diagramas, experiencias y acciones se presentan como instrumentos necesarios para el saber proyectual. Es así que el análisis diagramático se nos presenta como medio de relación entre objeto y sistema, que como ya hemos visto en las redes de Sechimá, en el megaobjeto de MBRDB o en las interfaces de la Catón y Basá, establece esa instancia de modernidad en el proyecto arquitectónico contemporáneo. Vemos en la imagen el complejo Dualemeo, donde Jáuregui en el año 2011 nos muestra la relación entre estos asentamientos de hecho tan trágicamente comunes en Latinoamérica. Pensemos que en nuestra ciudad el 30% más o menos de los hogares presentan vulnerabilidades habitacionales, de manera que no es una problemática que nos quede tan lejana, donde el diagrama de relaciones entre el ámbito, el tejido urbano de la favela y las prácticas del teleférico como medio de movilidad que se convierte en hito y en nodo desde sus oportunidades complementarias de uso y que resignifica el espacio donde se implanta como intercambiador, transforma la situación, la previsión de equipamientos de un espacio residencial degradado en evento. Esa oportunidad de generar relaciones activas con el mundo que, según nos dice José Luis Mateo en su texto de 2009, debe ser la oportunidad que nos da cada proyecto, utilizando el diagrama como instrumento proyectual. Vemos en la figura cómo la traza del teleférico se nos muestra como una línea en el territorio del complejo Dualemao y vemos en ese corte esquemático cómo el teleférico vincula los accidentes de estos terrenos, de estas ocupaciones, de hecho en la periferia de Río de Janeiro. Vemos arriba en la foto la estación del teleférico como un monumento que se perfila como un signo significativo, como un hito en el corte del territorio. Y a la izquierda arriba vemos cómo se complementa el uso del teleférico con otras funciones sociales que lo complementan y le dan relieve y le dan oportunidades de acceso a la población como una instancia, como un complejo de distintos usos sociales. Complementariamente podemos ver en la imagen a la izquierda abajo la intervención que hace Christopher Alexander en el año 73, el plan de ordenamiento del campus de Oregon, donde se utiliza el diagrama como una lectura analítica de una situación dada. Y desde allí se elabora una serie de patrones, que es el método proyectual de Alexander, y se elabora una ampliación evolutiva de las edificaciones a partir del crecimiento sobre la trama urbana, y vemos en las figuras el crecimiento paulatino de la mancha, y en la foto aérea extraída de Google en contraposición, una foto contemporánea, vemos como la periferia, el entorno del campus se ha transformado drásticamente, conteniendo ahora toda una serie de infraestructuras interurbanas que han modificado sin duda la relación contextual prevista por el plan. Como un caso parecido al de Candil y Josie Good en la Universidad Libre de Berlín. En una línea intermedia entre el análisis diagramático como instrumento de lectura analítica de un contexto o como medio proyectual tenemos
autores como de Solá Morales, en su texto del año 97, que nos presenta la relación entre ámbitos y prácticas como un proceso de construcción sociohistórica del territorio, que se nos presenta como una herramienta útil para la elaboración de escenarios de futuro. Bueno, terminando ya con el marco conceptual de esta teórica, eh, y continuando con el análisis del monumento como tipos, como espacio organizado, vamos a sintetizar que desde el análisis tipológico el monumento es la consecuencia de la organización de los elementos que lo componen en organizaciones que ya conocemos, central, lineal, radial, agrupada o en trama, y que el monumento como diagrama es la suma de relaciones con el sistema de objetos materiales, donde se relaciona como hito urbano, como elemento diferenciado que nos referencia con efectos estructurantes en lo urbano. Eh, el hito nos ubica en la ciudad, que se relaciona con el sistema sociopolítico como un nodo, como un condensador de actividades específicas, y que se relaciona con el sistema ambiental como recinto, como un ámbito que separa la órbita de lo natural de la órbita de lo cultural. Vemos en la imagen el edificio de Costa Barci del año 61 en las Galerías Plaza, este equipamiento que reviste carácter monumental, perceptible desde el espacio público tanto de la Plaza Rivadavia como desde calle Alsina, perdón, dada esta percepción por la escala de sus accesos de doble altura, 6 o 7 metros de altura, eh, se caracteriza, puede ser definido como una malla o trama desde el análisis tipológico en relación a la organización de sus elementos espaciales estáticos y dinámicos, y puede ser definido eh, desde el análisis diagramático, desde sus relaciones con el paisaje urbano como una referencia estructurante que nos ubica en la ciudad. Cualquier habitante de la ciudad al pasar por el acceso de la galería sobre Alsina sabe que está a pasos de la Plaza Rivadavia en sentido de la calle San Martín, o a 4 cuadras de Avenida Lemo del Teatro en sentido hacia calle Mitre. Lo podemos diferenciar como un centro de actividades específicas relacionadas al comercio y a los servicios, y como un recinto de intermediación entre la atmósfera de la calle pública y la atmósfera del local comercial, eh, todo esto en términos de un análisis diagramático. Podemos concluir que en términos operacionales, la relación que se da entre los tipos de análisis diagramático y tipológico es más complementaria que antagónica, y no estamos obligados a optar por una manera de análisis o de otra, todo lo contrario, debemos tratar de aprovechar las ventajas que tiene uno y otro tipo de análisis, y en el caso del análisis tipológico, observar tanto las lecturas transversales como longitudinales, la comparación entre diferentes tipos, y la comparación entre familias del mismo tipo organizativo. Y en el caso de el análisis diagramático tenemos que verlo en términos descriptivos y operativos, tanto para describir una situación dada como para eh, operarlo en términos proyectuales. Bueno, continuando con esta etapa operativa de la teórica, vamos a ir a la segunda instancia, donde realizaremos una lectura diagramático-analítico del objeto desde las relaciones con el paisaje urbano. Entonces vamos a analizar las relaciones que se producen entre el objeto proyectual y los sistemas que tienen que ver con eh, los otros objetos materiales, las prácticas sociales y el ambiente. Bueno, como sabemos,
un diagrama es una imagen de las relaciones que conforman un objeto. Desde ahí podemos decir que tenemos diagramas representativos que nos dicen cómo funciona eh, un objeto en una situación dada, como en el caso de la Universidad de Oregon de Alexander, del año 73, o operativos que nos sirven como instrumento para la generación de una estrategia proyectual. Recordemos el caso del teleférico del complejo Do-Alemão de Jáuregui del año 2011. Bueno, en este caso, continuando con el caso del edificio Olivetti en Haslemere, podemos realizar un diagrama como el de la figura a la derecha abajo, donde en una serie de círculos relacionados explicamos el objeto en sí mismo en relación a las prácticas. Vemos en la imagen superior una foto del aulario del edificio y la relación del objeto a través del espacio exterior con el sistema de objetos físicos, la lógica del parcelado, las infraestructuras, las vialidades y el sistema de espacios abiertos que componen el territorio, como vemos en la imagen a la izquierda más abajo, y también con el sistema ambiental. Abajo a la izquierda vamos a ver un plano de emplazamiento del edificio donde vemos la geomorfología del corte del terreno que cae hacia el valle, eh, el, eh, las masas arbóreas, las visuales dominantes, bueno, todo ese tipo de condicionamientos que tienen que ver con el espacio cercano. Bueno, entonces eh, podemos concluir que desde el diagrama representativo analítico nos es posible completar esta primera instancia de análisis crítico de los modelos de la modernidad, como ya hemos visto como primera etapa del trabajo de taller, para volcarlos luego, en la etapa que viene, como un proceso diagramático compositivo ya en ese momento más proyectual del trabajo